Bien, entonces para continuar con la clase, les mencionaba que teníamos que como hacer un recordatorio de esa jerarquía de operaciones. Y era lo que les mencionaba en la clase anterior, que teníamos esa jerarquía, algunos pues le llamamos pendas, ¿verdad? Donde la, la primera regla consiste en enfocarnos en los paréntesis. Y en todo caso, pues, no, no, o sea, vamos empezando desde los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Luego sigue los exponentes. Ahora, en este caso, cuando estamos hablando de los exponentes, también podemos referirnos a las raíces. Entonces, si nosotros vemos operaciones donde hay una potencia o donde hay una raíz, pues se hace. Todo esto según aparezca de izquierda a derecha. Luego sigue multiplicación y división. No porque la letra M está primero significa que vamos a hacer multiplicaciones, como les dije la vez pasada. Entonces aquí se hacen multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Y por último, adiciones y sustracciones. Otra vez, eh, realizando todo esto de izquierda a derecha, nunca al revés. Bueno, podríamos hacerlo al revés, pero el detalle está que nosotros ya tenemos un proceso lógico en matemática que consiste en resolver estas operaciones de izquierda a derecha. Entonces, bueno, ya tenemos un proceso lógico, entonces hay que seguirlo. Ahora, con los ejercicios, cuando nosotros estemos haciendo combinaciones de operaciones con expresiones algebraicas racionales, no es como que vamos a tener aquella ristra de operaciones, como les estaba diciendo. Combinación de operaciones de expresiones algebraicas racionales. Entonces, ya prácticamente le he dado a usted como la introducción de qué consiste esto. Entonces, si nosotros tenemos un, un problema, como vamos a poner aquí el siguiente, tenemos x cuadrado más 2x, todo esto sobre x cuadrado más 4x más 3 multiplicado por este extremo. Bueno, multiplicado por x cuadrado más 2x menos 3, todo esto sobre 2x cuadrado menos x menos 1, dividido entre x cuadrado menos 2x menos 8, todo esto dividido entre 2x cuadrado menos 7x menos 4. Bueno, entonces aquí tenemos dos operaciones, multiplicación y división. Ambas pertenecen al mismo orden jerárquico, las dos. Entonces, como ambas pertenecen al mismo orden jerárquico, entonces vamos a hacer eh, la primera operación que aparezca de izquierda a derecha. En este caso, usted puede fijar que la primera operación que aparece es la multiplicación y después la división. Entonces, primero vamos a realizar este producto. Y por último, vamos a dividirlo entre la última fracción. Ahora, desde un inicio nosotros podemos ir
viendo si podemos reducir algo, si podemos simplificar las fracciones o factorizarla en primer lugar. Entonces, nuestro primer paso sería factorizarla. Bueno, en la parte de arriba de la primera fracción puedo sacar un factor común x, quedaría x más 2. Y en el polinomio del denominador tengo x cuadrado más 4 más 3. 4x más 3, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos, si intentamos factorizar, aquí yo tengo x cuadrado más 4x más 3. Entonces esto pues me queda x y el 3 tendría 3 y 1, ¿verdad? Entonces al final tengo x más 3 por x más 1. En mi momento. Entonces, ya tengo esta factorización, regreso a la operación principal, x más 3 por x más 1. Luego vamos a continuar con la otra fracción. Entonces, factorizamos. Aquí tengo pues más trinomio, entonces voy a continuar al otro lado. Voy a borrar esta parte. Entonces, tengo 2x, perdón, x cuadrado más 2x menos 3. Entonces de aquí sale x y de aquí tiene que salir un 3 y 1. Uno de ellos tiene que ser negativo. Pero observemos que en la parte de adentro, o sea en la parte en medio del polinomio, tengo un 2x. Por lo tanto, mi lógica me dice, o su lógica le tiene que decir, que el 3 tiene que ser positivo. Entonces tenemos el 1 como negativo y decimos x por negativo 1, pues negativo x. X por 3, pues sería 3x. Y esto sumado me da 2x. Por lo tanto, la factorización es x más 3 por x menos 1. Entonces, regresamos. X más 3 por x menos 1. Bien. Entonces, ya factorizamos el polinomio de la parte del numerador de la segunda fracción. Vamos con el polinomio del denominador. Entonces yo tengo 2x cuadrado menos x menos 1. Entonces voy a utilizar otra vez esta otra página y tenemos 2x cuadrado menos x menos 1. Entonces, si factorizamos, bueno, en este caso como es un polinomio con un coeficiente principal distinto de 1, entonces es un tanteo compuesto. Entonces vamos a tener que estar probando varias combinaciones. Entonces aquí yo tengo 2x y tengo x, y en el otro lado pues tengo 1 y 1, porque solo hay una forma de obtener 1 por 1. Pero uno de ellos tiene que ser negativo. En este caso pues vamos a probar cualquiera. Bueno, para aprovechar el tiempo voy a dar ya voy a poner el negativo en la posición correcta, sería en el de abajo, porque en todo caso, si venimos y hacemos el producto para la verificación, 2x por negativo 1, pues sería negativo 2x, y tengo x por 1, pues sería x. Esto me da negativo x, que es lo mismo que yo tengo aquí en el centro. Por lo tanto, mi factorización es 2x más 1 por x menos 1. Entonces regreso al problema y tenemos 2x más 1 por x menos 1. Luego pues toca dividir con el otro polinomio. Ahora aquí usted ya puede ir considerando simplificar algunas partes. Por ejemplo, tiene un x menos 1, pues lo cancela con este otro x menos 1. Y ya con esto, bueno, en la otra fracción pues no hay nada que simplificar, aunque podríamos simplificar ya de un solo el hecho de que el x más 3 se va a cancelar con el otro x más 3.
Pero este proceso como tal, pues sería más conveniente hacerlo cuando llegamos al producto de las dos fracciones. Primero vamos a terminar de factorizar la última fracción, tanto el numerador como el denominador. Entonces voy a factorizar x cuadrado menos 2x menos 8. Entonces regreso a la otra página. Y decimos, tengo x cuadrado menos 2x menos 2x menos 8. Entonces este se factoriza x y x. Bueno, se descompone como x y x. Y el otro se descompone como, bueno, dos números que multiplicados me dé 8, negativo en todo caso, y que sumados y restados me dé negativo 2, pues solo podríamos trabajar con una combinación, que es 2 por 4, ¿verdad? 2 y 4. Uno de ellos tiene que ser negativo para que me dé negativo 8, y para que sumarlos o restarlos me dé negativo 2. Pues en todo caso sería el 4. Porque x por negativo 4, negativo 4x, y x por 2, 2x, esto me da negativo 2x. Y es el mismo término que yo tengo en el centro, por lo tanto, esta es la factorización correcta. X más 2, x menos 4. Entonces regresamos a nuestra fracción y colocamos los términos encontrados. X más 2, x menos 4. Ya estamos terminando de factorizar. Este último pues me quedó muy pegado. Vamos a ver. X menos 4. Hoy sí. Luego, vamos a terminar con el último polinomio y ya con esto vamos a poder, pues en todo caso, realizar las operaciones que siguen. En este caso, la multiplicación y por último la división. Entonces tenemos 2x cuadrado menos 7x menos 4. Vamos al otro lado. Entonces tenemos aquí. Vamos a borrar esta parte. Tengo 2x cuadrado menos 7x menos 4. Entonces, esto, al descomponer esto, tengo 2x y x, no hay otra opción, solo 2x y x. Y en el 4 pues tenemos dos opciones. Entonces aquí vamos a tener que jugarla. Pero otra vez, para aprovechar el tiempo, voy a dar la descomposición correcta. En 4 pues tiene que ser 1 y 4. Y el 4 tendría que ser el negativo, ¿verdad? Entonces aquí, si yo compruebo, tendría 2x por negativo 4, pues sería negativo 8x. Luego, en el otro caso, tengo x por 1, pues obtenemos que es x, perdón. Y esto me da negativo 7x, que es el mismo término que yo tengo en el centro. Por lo tanto, la factorización es 2x más 1 por x menos 4. Regresamos. Entonces aquí tenemos 2x más 1 por x menos 4. Otra vez no me ajusta el espacio. X menos 4. Ahí sí. Bueno, entonces ya con esto todo factorizado, usted puede identificar si hay términos que pueda cancelar, si hay términos que al final pues podamos aprovechar los procesos o adelantarnos y ir cancelándolos. Pero como les decía, pues primero mejor, si en alguna de las fracciones hay que cancelar algo, se cancela y todo lo demás pues lo vamos dejando en el procedimiento. Aquí x menos 4 también se puede cancelar con x menos 4. Entonces la segunda fracción y la tercera pues se simplificaron. Entonces vamos a continuar aquí arriba y decimos, estas dos fracciones las vamos a multiplicar ya de un solo. Como es un producto,
se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tenemos x por x más 2 por x más 3. Todo esto sobre x más 3 por x más 1 por 2x más 1. Dividido entre x más 2 sobre 2x más 1. Entonces, esto es lo que yo les decía hace un momento, que el x más 3 los podíamos cancelar antes de realizar el producto. Si lo quieren hacer, pues lo hacen, por mí no va a haber ningún problema. Solamente que como son factores que pertenecen a dos fracciones distintas, entonces es mejor pues no adelantarnos mucho a los hechos. Pero si lo hacen, pues no hay ningún problema. Se entiende la idea. Entonces, x más 3 cancelo con x más 3, ¿verdad? Entonces ahora ya cancelamos más términos, ya hicimos el producto. ¿Qué nos falta? Pues la división. Y recordemos que la división se efectúa multiplicando cruzado. Numerador por denominador en este orden, desde el numerador de la primera fracción al denominador de la segunda fracción, dividido entre el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Entonces tenemos x por x más 2 multiplicado por 2x más 1 dividido entre x más 1 por 2x más 1 por x más 2. Y aquí usted puede observar que se van a cancelar varios términos, x más 2 con x más 2, 2x más 1 con 2x más 1. Por lo tanto, la división de este gran ejercicio nos queda como x sobre x más 1. Y hasta ahí quedaría nuestro problema. Bueno, entonces en este ejercicio usted pudo observar que habían dos operaciones que pertenecen al mismo orden jerárquico de la jerarquía de operaciones, multiplicación y división. Cuando tenemos operaciones del mismo nivel jerárquico, hacemos la que vaya apareciendo de izquierda a derecha, no al revés. Ahora, en este caso, pues creo que no afectaría tanto si lo hacemos al revés, me parece. Pero no siempre va a ocurrir esta situación. Yo la vez pasada les puse un ejemplo, ¿verdad? Con números reales, que era un problema que aparecía mucho en Facebook y que, pues a causa de eso, pues tienden a haber como dos respuestas, pero no es que hayan dos respuestas, es por el detalle de el orden en cómo nosotros hacemos las operaciones. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con un último ejercicio y permítanme, voy a buscarlo acá. Bueno, aquí todos los ejercicios la están poniendo bien fácil, porque, bueno, vamos a plantear un ejercicio que no aparece ni de ejemplo en el libro, ni tampoco en los ejercicios como tales, solamente como para aclarar algunas de las situaciones que les he estado mencionando. Solamente que ya la voy a dar todo simplificado para que lo podamos resolver un poco rápido. Entonces tenemos x más 1 sobre x menos 2 más 1 sobre 2x menos 5 multiplicado por 4x más 8 dividido entre x menos 3. Vamos a dejarlo así. No importa que no haya simplificaciones.
Entonces, eso es lo que yo quiero mencionar con respecto al orden de la jerarquía, o sea, con respecto a la jerarquía de las operaciones. Aquí yo tengo un más y tengo una multiplicación. Entonces recordemos que no porque el más está de primero, en este caso, vamos a hacer la suma primero. Vamos a hacer la multiplicación. Deme un momento. Sauri, ¿me escucha bien, Sauri? Permítanme. Creo que hay uno de ustedes que no me está escuchando. Siempre, bueno, creo que la mayoría no hemos tenido esta situación, pero solo para recordarles, ¿verdad? Siempre que nosotros vayamos a ingresar a la clase, eh, activamos el micrófono para activar el audio de la sesión. Después de activar el micrófono, lo volvemos a desactivar para que no le pueda escuchar todo lo que esté pasando en su casa como tal. Ahora, no sé, permítame. Bueno, vamos a continuar. Ya vamos a ver si me están escuchando bien. Entonces, les decía que siguiendo la jerarquía de operaciones, tendríamos que hacer en todo caso la multiplicación. Esto a pesar de que tenemos la suma de primero. Según la jerarquía de operaciones, primero aparece la multiplicación y más abajo aparece la suma. Entonces, vamos a multiplicar estos dos. Tenemos x más 1 sobre x menos 2 más, y multiplicamos estas dos fracciones. Tenemos 4x más 8 y en la parte de abajo tenemos 2x menos 5 por x menos 3. Luego aquí pues tenemos sumas, una suma. Entonces tendríamos que realizar el de la operación que yo le conozco, el método de la mariposa, que multiplican los denominadores y luego cruzado. Entonces, si hacemos eso, tendríamos x menos 2 por 2x menos 5 por x menos 3. Y luego ahora cruzado sería x más 1 por el denominador de la segunda fracción, x más 1 por 2x menos 5 por x menos 3. Luego el otro cruzado más x menos 2 por 4x más 8. Bueno, en este caso pues lo voy a dejar así planteado porque no nos vamos a poner a desarrollar todos estos productos de binomio. Entonces, lo único que yo quería es que estemos claros con respecto a la jerarquía de operaciones. Porque si hacemos primero la suma y después el producto, ahí evidentemente nos va a dar una respuesta totalmente distinta. Bien, entonces ya hemos trabajado todo con respecto a lo de operaciones combinadas, todo lo que iba a discutir sobre este tema. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las fracciones complejas. Con respecto a las fracciones complejas, la idea es que vayan apareciendo fracciones, ya sea en el numerador o en el denominador de una fracción. Puede ser que aparezcan fracciones de forma infinita o de forma finita, en la cual vamos a tener que ir desarrollando operaciones hasta llevar esa fracción compleja a una fracción simple, una fracción con solo un término en su numerador o en su denominador. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de fracciones complejas. Por ejemplo,
Vamos a poner aquí el tema. Una básica podría ser cuando nosotros estamos trabajando 2x más 1 sobre x menos 3, todo esto sobre 1 sobre x más 4. Este sería una fracción pues compleja en una forma más simple, más, bueno, no simple, porque en todo caso yo podría decir que una fracción simple solamente estaría con una expresión en su numerador y con una expresión en su denominador que no sean fracciones. Aquí pues yo tengo una fracción compleja y para transformarla pues hacemos el producto pues de productos de los extremos y los medios. Y tenemos 2x más 1 por x menos 4. Todo esto dividido entre x menos 3 por 1, que sería x menos 3. Y lo dejo hasta ahí. Este es un caso de fracción compleja. Ahora, otro caso de fracción compleja, voy a empezarlo con numeritos. No sé si ustedes se acuerdan cuando llevaban matemática y aparecían como problemas de esta índole. 1 sobre 2 menos 1 sobre 3 más 4, por ejemplo. Y les decía a qué es equivalente esta fracción. Entonces lo que tendríamos que hacer es ir pues desarrollando todas las operaciones que van apareciendo desde la esquinita, es decir, desde este lado, hasta transformarla en una sola fracción. Por ejemplo, ese donde yo tengo 1 sobre 3 más 4, pues es 1 sobre 7, ¿verdad? Luego tendríamos que hacer esa resta de fracciones. 2 menos 1 séptimo, pues si realizamos ese cálculo, debajo del 2 hay un 1, entonces tendríamos denominador 7. Me quedaría 1 por 7, 7 y cruzado 2 por 7, 14, menos 1 por 1, 1. Entonces aquí tendría 1 sobre 13 sobre 7. Bueno, no me cabe acá. Voy a borrar esta parte de arriba. Entonces les decía, pues me va a quedar 1 sobre 13 sobre 7. Entonces aquí regresamos al caso anterior, donde tendríamos que hacer el producto de los extremos y de los medios. Y por lo tanto, me va a quedar, permítanme, debajo de ese 1 hay un 1. Entonces sería 1 por 7, o sea, los extremos, y los medios 1 por 13, sería 13. ¿Ok? Entonces ya me quedaría hasta aquí. Bien, entonces ya pues hicimos un ejemplo de una fracción compleja, pero con números. Ahora vamos a hacerlo con expresiones algebraicas, o sea, que lleven variables. Vamos con otro ejemplo. Supongamos el siguiente caso. Tenemos, bueno, no necesariamente la fracción compleja tiene que estar en este estilo. Puede ser que tengamos m más m sobre n. Esa sería otra representación entre n menos 1 sobre n. Donde pues tenemos que resolver primero unas cuantas operaciones como dentro de unos paréntesis y luego realizar los productos o las operaciones como tales ya con una fracción más simple. Entonces en el primer paréntesis podemos dejar mn
Bueno, si hacemos esa suma, tendríamos n en el denominador habrá cruzado mn más m, ¿verdad? Dividido entre, luego en la otra fracción pues tenemos 1 por nn, luego cruzado n por nn cuadrado menos 1. Luego ya en este caso podemos realizar la división, pues en este caso de forma cruzada tendríamos mn más m por n dividido entre n por n cuadrado menos 1. Se puede cancelar esta n y tenemos mn más m sobre n al cuadrado menos 1. Ahora aquí vamos a intentar verificar si podemos sacar factor común algo y si se puede simplificar aún más. En la parte de arriba yo puedo sacar factor común m y me va a quedar n más 1. Y en la parte de abajo tengo una diferencia de cuadrado, entonces me quedaría n más 1 por n menos 1. Se puede cancelar el n más 1 con el n más 1 y me va a quedar m sobre n menos 1. Entonces, la conclusión o la respuesta final sería m sobre n menos 1. Ahora, por lo general, estos ejercicios van a estar expresados de otra forma. Por ejemplo, tenemos y menos 1 menos 5 sobre y más 3. Todo esto dividido entre y más 5 menos 35 sobre y más 3. Entonces ahora, este es otro caso de fracción compleja. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a realizar primero las operaciones que hay tanto en el numerador como en el denominador. Debajo del y menos 1 pues tenemos un 1 oculto o un 1 implícito. En el otro caso también. Y luego vamos a hacer utilizar pues el método de la mariposa. Multiplicamos los denominadores, sería y más 3. Y luego cruzado, y menos 1 por y más 3 menos 5. Ahora, esta parte de arriba, pues no sé si al final tendríamos que ver si realizamos ese producto de binomios que tenemos ahí en la parte de arriba, o sea, el y menos 1 por el y más 3. Porque puede hacer que al restarle ese menos 5 se pueda transformar en otro tipo de factorización, pero bueno, ya vamos a ver. Luego, la parte de abajo, similar. Tenemos y más 3 y luego tenemos, ahora cruzado, y más 5 por y más 3 menos 35, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a, bueno, yo creo que sí es conveniente desarrollar esos productos de binomio. Me parece como que vamos a tener que restarle ese 5 y ese 35 que aparecen, entonces me va a quedar y cuadrado, solo que lo voy a hacer un poco más arriba, y cuadrado más 3y menos y menos 3. O sea, al hacer el producto de estos dos binomios. Luego menos 5. Todo esto dividido entre y más 3. Todo esto dividido entre... Ahora hacemos el otro producto de binomio. Tenemos y cuadrado más 5y más 3y más 15 menos 35. Todo esto dividido entre y más 3. Entonces, en la parte de arriba nos va a quedar
x cuadrado, bueno, vamos a hacerlo más arriba otra vez, y cuadrado más 2y menos 8 dividido entre y más 3 dividido entre y cuadrado más 8y menos 20, ¿verdad? Todo esto dividido entre y más 3. Bien, ya prácticamente vamos terminando. Ahora vamos a realizar el producto de los extremos y de los medios, o el método de oreja. Y tenemos multiplicación de los extremos, que daría y cuadrado más 2y menos 8 multiplicado por y más 3. Luego en el otro caso tenemos y cuadrado más 8y menos 20 multiplicado por y más 3. Entonces vean que ese y más 3 se puede cancelar, y ya con esto pues nos vamos ahorrando un poco más de trabajo al momento de ir escribiendo. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. ¿Y qué continúa por hacer? Pues ver si esos trinomios se bueno, se pueden factorizar, ¿verdad? Eso sería lo que continuaría. Entonces vamos a borrar esta parte de aquí abajo y factorizamos y cuadrado más 2y menos 8, y tenemos el primer y cuadrado, bueno, el y cuadrado quedaría en y en negativo 8, pues para avanzar tendríamos que es 4 por 2. Uno de ellos tendría que ser positivo, y en todo caso sería el 4. Tenemos 4 y 2. Entonces tenemos, uno de ellos tiene que ser negativo, vamos a dejarlo ya en el 2. Entonces tenemos y por negativo 2, pues sería negativo 2y, y tenemos 4y. Esto me da 2y, que es el término que yo tengo aquí en el centro. Por lo tanto, la factorización es y más 4 por y menos 2. Y ahora en el otro lado, permítanme, denme un momento. Entonces, en el otro lado, vamos a factorizar también. Vamos a verificar aquí si se puede factorizar y cuadrado más 8y menos 20. Entonces, el primer término se factoriza como y, bueno, se descompone. Y el otro, pues, vamos a dar ya la respuesta de un solo, sería 10 y 2. Y uno de ellos tiene que ser negativo, pero observamos que el 8y es positivo, por lo tanto, el 10 es el que tiene que ser positivo, entonces el 2 es negativo. Entonces, haciendo la comprobación, van a ver que me da 8y. Tenemos y más 10 por y menos 2. Y se cancela y menos 2 con y menos 2, y me va a quedar y más 4 sobre y más 10. Y listo. Entonces, este es otro tipo de operaciones con fracciones complejas. Permítame un momento. Bueno, me disculpo, he estado con el teléfono enfrente por el congreso que les he estado mencionando desde hace días, del congreso de la FACIT.
No sé pues si ustedes pues están participando también en algunas actividades como de oyente, y si no pues invitarles que participen. Pues ahorita si en algún momento vuelvo a interrumpir por esa misma situación porque estoy atendiendo algunos puntos. Bien, otra situación que puede pasar como similar a lo que tenemos, vamos a poner aquí el siguiente ejercicio. Este es el ejercicio número 1 del libro. O sea, la sección 59, ejercicio número 1. Y vamos a tener aquí 1 sobre, este está bien fácil, la verdad. 1 sobre 1 más 1 sobre x. Entonces, al igual que les venía planteando la situación con los ejemplos, con los números reales, aquí pues va a ser la misma idea. Solamente que en algún momento esto se va a ver bien abultado dependiendo del ejercicio, porque las variables pues no las vamos a poder todas reducir. Por ejemplo aquí, tengo 1 sobre 1 más 1 sobre x. Tengo que en la parte del denominador las tengo que sumar. Debajo del primer 1 pues hay un 1, entonces realizamos el producto. 1 por x sería x. Y luego cruzado, 1 por x más 1 por 1 es 1. Entonces ahora aquí tenemos 1 sobre x más 1 sobre x. Debajo del 1 del numerador hay un 1, ¿verdad? Oculto o implícito. Luego hacemos el producto utilizando el método de la oreja, es decir, multiplicar los extremos y los medios. 1 por x me quedaría x y 1 por x más 1 pues sería x más 1. Y quedaría hasta aquí nuestro ejercicio. Bueno, entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a hacer ejercicio. Ya esto es el último contenido para el examen. Entonces, mañana vamos a introducir un nuevo tema para la siguiente unidad. Y el miércoles vamos a dejar la clase para repasar. O sea, repasar todos los temas. Bueno, tal vez no los repasemos todos a profundidad, pero sí vamos a hacer hincapié en algunos temas como tales, tal vez como factorización o algunos productos notables. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Con respecto a los ejercicios que tal vez hayan hecho, se hayan detenido o no sé, o haya tenido problemas con algún ejercicio, también pueden aprovechar y me lo dicen por el chat y pues lo comento el día miércoles. O podría pues también iniciar ese repaso en la segunda hora de mañana. Entonces la primera hora, vamos a dejarlo así, la primera hora de mañana pues va a ser contenido nuevo de la segunda unidad y en la siguiente hora pues iniciaríamos el repaso para que podamos ir trabajando pues más despacio. Voy a cerrar la sesión ahorita porque ya se nos va a cerrar automáticamente y volvemos a ingresar, ¿verdad? Entonces cierro y volvemos a ingresar.